Buenas noches. La crisis política desatada por el caso López Meneses tiende a aplacarse porque el presidente Humala decidió cortar por lo sano. Salió en una entrevista en televisión a dar explicaciones y presentar hipótesis y descartar vinculaciones tajantemente, y nombró como ministro del Interior a una persona vinculada al tema de los derechos humanos, absolutamente, digamos, imposible de ser relacionada con el mundo oscuro de Montesinos y compañía. El día de ayer, Óscar López Meneses dio una entrevista. Tenemos un resumen de lo que dijo. Pero usted no se preguntaba por qué había tanta presencia policial. Era fácil de responder porque a unos metros de la puerta de mi casa estudia el hijo del presidente de la República. Y si usted ve el programa de esta señorita periodista, se va a dar cuenta de que hay muchos vehículos alrededor de la casa que pertenecen y están asignados a Palacio de Gobierno. Bueno, eso da pie a que le pregunte cuál es su relación con el presidente Ollanta Humala. Lo he conocido antes, desde que él era cadete de la escuela militar. ¿Cómo así? No en el año 92, lo conozco hace muchos años atrás. ¿Cómo? Tengo muchos amigos que son compañeros de promoción de él, y tengo a un familiar muy cercano a mí que también es compañero de promoción de él. ¿En qué circunstancias conoció el presidente Ollanta Humala? Lo he visto en reuniones con sus compañeros de promoción. Usted tiene un primo, ¿no? De un coronel del ejército peruano, Osvaldo Zapata, ¿no? También por él. Él es promoción del presidente de la República. Este empresario, apodado Vega Veguita, dice que usted en el penal San Jorge, durante una visita que él hizo, fue presentado como una especie de filtro para las filas de Unión por el Perú, el entonces partido Ollanta Humala. El señor Vega fue llevado al penal de San Jorge cuando yo estuve ahí por un compañero de promoción del presidente Humala. ¿Quién? Ítalo Ponce, que trabajaba con él directamente y con el ¿Y usted se presentó como lo que él describe? No, yo no me presentaba. Ellos me han ido a buscar a mí. Yo no me presentaba ante nadie. Lo llevó porque yo los estaba apoyando. Yo apoyé al presidente Humala en su campaña. Y activamente. ¿Como filtro de las listas al Parlamento? No como filtro, sino lo ayudé. Los ayudé en la organización de su campaña. ¿Usted opinaba sobre los candidatos a la lista de Ollanta Humala? No solamente los candidatos, sino que los ayudé en la organización de su campaña. ¿Y Adrián Villafuerte, entonces, tiene un vínculo usted con Adrián Villafuerte? Ninguno. ¿Lo conoce? Es decir, Óscar López Meneses intentó claramente involucrar al presidente Ollanta Humala en todo este asunto. Reforzó sus propias relaciones con el nacionalismo, con la campaña y su relación incluso personal con Ollanta Humala. Algún objetivo tenía esto. El hecho es que también ayer, o antes de ayer, Raúl Castro Castañaro, presidente del Partido Popular Cristiano, llegó a tener expresiones preocupantes, ¿no? Dijo que si el presidente Ollanta Humala no se siente capaz de gobernar solo y tampoco es capaz de renunciar, entonces que tramite su vacancia ante el Congreso de la República y podamos tener a un verdadero presidente que se puede enfrentar, por ejemplo, a la mafia montesinista. Y entonces se empezó a hablar de vacancia, a mi juicio de manera irresponsable. Pero, en fin, sorprendió que Raúl Castro, presidente del PPC, que es un partido responsable, tuviera esas expresiones. Y esto y otras manifestaciones que hubo llevaron a Daniela Bogatás a declarar en una entrevista publicada en el Diario de la República que se estaban creando las condiciones para un golpe. Y hoy, en una conferencia de prensa que dio la bancada de Gana Perú para negar vinculaciones con López Paredes y en la campaña del 2006, aclaró lo que quiso decir con lo del golpe. Escuchemos. El golpe de Estado ya se ha venido tocando el tema cuando algunos apristas han anunciado en algún momento de que debiera haber un adelanto de elecciones. Golpes de Estados hay en muchas formas, golpes de Estados buscando la ingobernabilidad, crear crisis severas dentro de la democracia para después salir
con el discurso de un adelanto de elecciones. No olvidemos que el Partido Aprista Peruano, durante el gobierno del presidente Toledo, intentaron también vacarlo. Esa es parte de la estrategia estructural que existe en el Partido Aprista. Cualquier gobierno que esté democráticamente instalado es permanentemente atacado por algunos sectores del aprismo que no creen en la democracia. Y bien, ante el crecimiento de todo este asunto, pues el presidente Humala decidió, como decíamos al principio, cortar por lo sano. Decidió nombrar a Walter Albán Peralta como ministro del Interior, quien declaró que él podrá actuar con absoluta libertad, y declaró también que lo siguiente: mentiría si dijera que no tengo ninguna preocupación. Y sin duda la tiene, porque Walter Albán es un hombre acostumbrado a moverse pues en ámbitos que podríamos llamar idealistas. Él ha dirigido durante muchos años la Defensoría del Pueblo con mucho éxito, pero la Defensoría del Pueblo es una organización, es una entidad dedicada a velar por los derechos humanos, conformada por personas, todas ellas de muy buena fe. Ahora estaría al mando del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, una organización muy complicada, conformada en parte por redes precisamente de corrupción, pequeñas mafias, bandas de mayor o menor tamaño, que en buena cuenta se lo pueden comer vivo si es que no está bien asesorado. Ojalá que efectivamente pues él lleve un buen asesoramiento, un buen equipo, que le permita además reformar completamente esa institución, que tiene que convertirse en una institución moderna, pues tiene que dejar de ser una organización patrimonialista, clientelista, en donde cada jefe tiene su propia, digamos, banda que organiza para sus propios fines, en una organización moderna que trabaje por resultados y por méritos, ¿no es cierto? Ese es el gran desafío de Albán. Vamos a ver si lo puede lograr. Pero además, claro, al nombrar a Albán, descartaba el presidente toda relación con el mundo de las fuerzas oscuras de Montesinos y todo lo demás. Y además dio una entrevista el presidente para, decíamos, cortar por lo sano. Dio una explicación en esa entrevista que este es un caso de corrupción judicial que vende el servicio de seguridad, en este caso, por ejemplo, a un traficante de influencias. Escuchemos. Y estamos trabajando esta hipótesis fundada en hechos objetivos, más que en elucubraciones novelescas. Es el tema de que hay una actividad de corrupción en la Policía Nacional del Perú, hecha por algunos malos elementos que estamos tratando de identificarlos, que trafican con el servicio de resguardo policial, ¿no?, que es para funcionarios del Estado. Por otro lado tenemos a un sujeto que vive del tráfico de influencias y que necesita de esta cobertura policial para justamente ahondar en un negocio de tráfico de influencias. Pero quiero reafirmarme también, además de esto, en que acá no hay un poder paralelo, como en algunos casos se ha señalado. Aquí lo que hay es un Estado de Derecho, y por lo tanto para enfrentar este problema estamos utilizando las armas que la democracia nos da. Y está actuando el Ministerio Público, están actuando, hemos activado también al comité o corte de honor que tiene la Policía Nacional como un órgano de inspectoría, que está conformado este órgano por personas, no necesariamente policías, sino civiles, que van a investigar este tema, a detectar a estos malos elementos que no deben de alguna manera empañar a la institución policial. Hemos pedido a la policía, una de las medidas que hemos tomado es una revisión de todas las custodias que viene dando la policía a nivel nacional, y con el nombramiento de un oficial superior que verifique personalmente a quién se le está dando la custodia y que no se quede en esas prácticas que tocan. En este caso vemos a un sujeto que vive, bueno, hasta el momento nadie sabe qué vive, pero lo que entendemos es que vive el tráfico de influencia. Entonces, si va a traficar influencia necesita pues una cobertura que aparente que tiene poder, ¿no? En el caso de Adrián Villafuerte no tiene ninguna relación con estas prácticas corruptas. Se decidió, y él también decidió, apartarse del gobierno porque él no quiere prestar su nombre, su trabajo,
como un instrumento para que hagan daño al gobierno y también le hacen daño a él. En el caso de Villafuerte, él no tenía ninguna función que lo relacione con el Ministerio del Interior. Su trabajo era asesor en temas de defensa nacional, que es lo que le corresponde, y nada más. Ni siquiera tenía alguna opinión que dar en el tema de los ascensos. ¿Por qué? Porque él en algún momento tuvo la mala suerte de ser edecán de un general montesinista. Y desde ahí carga su cruz. Entonces, el asesor simplemente cumple sus funciones de asesor y nada más. No tiene ninguna capacidad de decisión. Y el que gobierna es un presidente democrático que no tiene amarres con nada de estas cosas, de estas teorías que se han venido elucubrando. El señor Daniel Aguataz, expresidente del Congreso y parte importante de su partido, ha señalado que esto es un complot del APRA y del fujimorismo para hacer tambalear este gobierno. ¿Usted comparte esa teoría? Yo creo que puede haber dentro de una situación en la que se comprueba prácticas irregulares en la Policía Nacional del Perú, que haya un aprovechamiento político. Eso es lo que estamos viendo. Nadie puede decir que no lo hay. Hasta han salido elucubraciones diciendo que allí iba a dormir Montesinos. Entonces eso obliga a las instituciones a responder inmediatamente, porque no podemos aceptar ese tipo de insinuaciones pecaminosas. Nosotros lo que creemos que es fundamental acá es la ética y la moral. Nosotros no hemos venido a arrasar con instituciones, nosotros no hemos venido a comprar a la prensa, no hemos venido nosotros a crear poderes oscuros, paralelos, superasesores de los cuales uno no se puede desprender, no hemos venido a coludirnos con mandos policiales, militares que entren en corrupción, no hemos venido a nada de eso, hemos venido a generar confianza, a devolverle la confianza al país en su clase política. ¿Se pueden cometer errores? Se pueden cometer errores, pero los decimos y los asumimos. Y además creo que hay que estar alertas porque hoy día ya están saliendo terroristas que están entrando a diferentes entidades del Estado, al magisterio, ¿no? Hemos encontrado profesores con antecedentes de terrorismo, ¿no? Salen delincuentes de la época de Fujimori y Montesinos que han salido por tiempo cumplido y no han pagado su reparación civil. Bueno, en este comentario, por lo menos el presidente estuvo prudente en relación a el APRA y el fujimorismo, dijo que simplemente se trataba de un caso de aprovechamiento político, y eso pues es obviamente, eso es normal, digamos, en una democracia, fue poco menos lo que dijo. Pero respecto de su tesis de la corrupción policial, que este es un caso de tráfico de servicios de seguridad para personas a las que no les corresponde, en este caso para una persona que vive del tráfico de influencias, sería López Meneses. Respecto de esta tesis, Mauricio Mulder fue muy crítico. Esto fue lo que dijo. Vamos a analizar y pretende reducir esto a un simple tema de corrupción policial, como si fuese un policía que está cobrando una coima por alguien que se pasó una luz roja. Eso francamente no resiste el menor análisis. Aquí hay un tema mucho más grave. No puede ser que durante 18 meses ni él ni su ministro hayan sabido absolutamente nada de un despliegue de esa índole, sobre todo existiendo la posibilidad cierta, dicha por los padres de familia del colegio en donde estudia su hijo, que él ha concurrido en varias oportunidades allí. Y evidentemente además porque seguramente pretende que el tema no se investigue o que el tema pase simplemente a un nivel de investigación, a nivel de inspectoría. No, esto es un tema mucho más grave. Aquí ha habido una acusación directa contra el presidente del Comando Conjunto. Aquí ha habido el señalamiento directo de una persona que está vinculada al fujimontesinismo, de amistades con él y que justamente vivía en esa zona. Y hay además el despliegue hacia el padre de esta persona y evidentemente hacia situaciones en las que el señor Ollantumala tiene que dar explicaciones, porque solamente con órdenes de él se podían dar. De manera que creo que esto no va a paralizar para nada el pedido que está haciendo la oposición de una comisión investigadora independiente, no manejada por el gobierno ni por sus amigos, para que esto se dilucide y se investigue como la existencia de un poder paralelo, ¿no? Bueno, el Ministerio Público está investigando también, ¿no? Y eso es muy importante, sin duda, estas cosas tienen que esclarecerse. Ahora, el presidente Humala en esa misma entrevista negó haber conocido o conocer a Óscar López Meneses. Escuchemos. ¿Cuál es su relación
con el señor Óscar López Meneses? Bueno, vuelvo a reiterarlo, ninguna. No lo conozco ese señor, y la teoría de que me conoce a través de un primo hace 30 años y que no tiene ningún tipo de relación conmigo ahora. Que formaba parte de su misma promoción, ¿no?, en la escuela. Sí, bueno, somos bastantes los de mi promoción y salvo que él en realidad hace 30 años, es absurdo, no lo conozco ese señor. No hemos recibido ningún tipo de asesoría de un preso, de un prontuariado. La campaña la he dirigido yo. El señor Ponce es un compañero de promoción que vino a colaborar con el partido cuando recién estaba en formación, y su trabajo era básicamente temas de avanzada, estos grupos que van a la plaza antes que llegue el candidato, ¿no?, a ver cómo están las cosas, nada más. No tenía ninguna injerencia, arte ni parte en lo que es una estrategia de campaña. La estrategia de campaña la he diseñado yo, porque creo que para diseñar una estrategia de campaña tienes que conocer el Perú, y la ventaja que me dio el ejército es que he recorrido todo el Perú. ¿Y la relación con Ponce después de la expulsión a raíz de su contacto con López Meneses, cuál ha sido en estos años? Ninguna. Es un compañero de promoción, pero ninguna. Justamente a raíz de esto que supimos, lo votamos del partido y no ha regresado al partido. Este Ítalo Ponce es el que menciona Óscar Meneses, que era el contacto cuando Óscar Meneses estaba en la cárcel con Ollanta Humala en la campaña del 2006. Según han informado la propia bancada y ahora el presidente Humala, pues fue despedido, fue expulsado del partido cuando se enteraron de que estaba haciendo estas gestiones con Óscar Meneses. Bueno, y por último, en esta entrevista, el presidente Humala avaló al almirante Cueto en buena cuenta, quien a su vez, por su parte, envió una carta, un oficio, digamos, al ministro, pidiendo disculpas por su comportamiento, por sus expresiones respecto de un jefe policial. Escuchemos. Fuerzas Armadas, ¿cuál es la situación del almirante Cueto Acerbi? Bueno, en el caso del Comando Conjunto, y en el caso particular del jefe del Comando Conjunto, él ha rechazado públicamente que esté involucrado. Yo no tengo por qué dudar de eso. Pero lo que no puedo permitir es que haya un enfrentamiento entre el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, porque son dos instituciones que van unidas. Así lo hemos hecho en el BRAE, nos ha costado mucho esfuerzo que trabajen de manera conjunta. Y de cara al futuro que se viene en todos los compromisos internacionales que tiene el Perú, tenemos que mantenerlas unidas. Y por eso lo que celebro es que, bueno, ya se haya aclarado, hay una carta del jefe del Comando Conjunto en la cual se aclara el tema de que no hay un conflicto entre estas dos instituciones tan importantes del Perú, así que esperemos que podamos voltear la página y puedan seguir trabajando unidas como tienen que ser. Bueno, y efectivamente el almirante Cueto envió una carta al ministro Pedro Cateriano diciendo que las declaraciones que brindó tuvieron como único objeto, dice, salvaguardar mi honorabilidad como persona y la de mi familia, negando las falsas imputaciones que se me hicieron por parte de un ex alto oficial, versión en la que me ratifico. Estas declaraciones, etcétera, dice que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, con la relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y más adelante dice, en tal sentido, reitero mi total respeto y reconocimiento por nuestra Policía Nacional, ofreciendo las disculpas públicas del caso si mis declaraciones hubieran ocasionado una interpretación diferente a lo antes manifestado. Con eso entonces el gobierno cierra el problema del almirante Cueto y de la eventual participación del Comando Conjunto en este asunto, que también probablemente será objeto de más investigaciones de todos modos, porque hay la declaración del alcalde de Surco de que el anterior jefe del Comando Conjunto le pidió también, medidas de seguridad para esa casa. Entonces, todo esto es una construcción hecha por esta red mafiosa de la policía, o hay algo ahí extraño
que es algo que tendrá que delucidarse de todos modos en algún momento. En todo caso, aquí lo importante es efectivamente mantener la unidad que ha habido, difícil de conseguir, entre las Fuerzas Armadas y policiales en el Braem, que está dando resultados gracias a la utilización por parte del Comando Conjunto de la inteligencia policial, que en estos casos es más efectiva y muy eficiente, y ha dado sin duda, pues ha producido, como decimos, resultados exitosos hasta el momento. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos con Ana Solórzano, congresista de Gana Perú, el congresista Carlos Tubino de Fuerza Popular, y me parece que también va a estar Yehude Simón. Regresamos.